En el tranquilo y pintoresco pueblo de San Miguel, donde las montañas se encuentran con el cielo y los campos de maíz se extienden hasta donde alcanza la vista, la vida transcurre a un ritmo pausado. Las calles empedradas resuenan con el eco de las risas de los niños y el murmullo de las conversaciones en el mercado local. Es un lugar donde todos se conocen y las historias del pasado se entrelazan con el presente. Ana, una joven de 25 años, había vivido toda su vida en San Miguel. Con su cabello castaño ondeando al viento y sus ojos llenos de curiosidad, siempre había sentido una conexión especial con su hogar. Sin embargo, nunca imaginó que un día recibiría una carta que cambiaría su vida para siempre. Era una mañana de primavera, cuando Ana encontró la carta en el buzón de su casa. El sobre era viejo y amarillento, con el nombre de su abuelo, don Manuel, escrito con una caligrafía elegante. Don Manuel había fallecido hacía varios años, pero su presencia seguía viva en la memoria de Ana. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada. La carta comenzaba con un saludo cariñoso y una disculpa por no haber compartido antes el secreto que estaba a punto de revelar. Don Manuel hablaba de un tesoro familiar perdido, un legado que había sido escondido durante generaciones. Junto a la carta, había un mapa antiguo, con símbolos y marcas que Ana no reconocía. Intrigada y emocionada, Ana decidió buscar la ayuda de su mejor amigo, Carlos. Carlos era un apasionado de la historia local, siempre dispuesto a sumergirse en los relatos del pasado. Con su cabello rizado y sus gafas redondas, tenía una apariencia que reflejaba su amor por el conocimiento. Cuando Ana le mostró la carta y el mapa, Carlos no pudo contener su entusiasmo. «Esto es increíble, Ana», dijo, examinando el mapa con atención. «Podría ser una pista de algo realmente importante. Tenemos que investigar más». La noticia del mapa no tardó en llegar a oídos de Javier, el primo de Ana. Javier era un hombre ambicioso, siempre en busca de oportunidades para mejorar su situación financiera. Aunque su relación con Ana había sido distante, la perspectiva de un tesoro despertó su interés. Mientras Ana y Carlos comenzaban su investigación, Javier decidió seguir sus propios pasos. Contrató a un investigador privado, convencido de que podría adelantarse a Ana y reclamar el tesoro para sí mismo. La primera parada de Ana y Carlos fue la antigua casa de don Manuel, un lugar lleno de recuerdos y reliquias del pasado. Las paredes de adobe y el techo de tejas rojas le daban un aire de nostalgia, mientras que el jardín, con sus flores coloridas, parecía un oasis de tranquilidad. Dentro de la casa, la sala principal estaba repleta de objetos antiguos, un reloj de péndulo que marcaba el tiempo con un tic-tac constante, estantes de madera llenos de libros empoeirados y retratos enmarcados de los antepasados de Ana. La luz del sol entraba suavemente por las ventanas, creando un ambiente acogedor y melancólico. Ana y Carlos se sentaron a la mesa, extendiendo el mapa sobre la superficie de madera. «Mira este símbolo», señaló Carlos, indicando una marca en el mapa. «Parece coincidir con la iglesia del pueblo. Podría ser un buen lugar para empezar». Con el corazón lleno de expectativas, decidieron visitar la iglesia. Era un edificio imponente, con su fachada blanca y su campanario que se alzaba hacia el cielo. En el interior, la atmósfera era solemne y tranquila, con los bancos de madera alineados en filas ordenadas y las velas parpadeando suavemente en el altar. Mientras exploraban la iglesia, Ana notó un símbolo tallado en una de las columnas. Era el mismo que aparecía en el mapa. «Carlos, ven a ver esto», llamó, su voz resonando en el espacio vacío. Carlos se acercó, sus ojos brillando de emoción. «Esto es una pista, Ana. Estoy seguro de que estamos en el camino correcto». A medida que avanzaban en su búsqueda, Ana no podía dejar de pensar en las palabras de su abuelo. ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de descubrir? Y, lo más importante, ¿qué significaría este tesoro para su familia? Mientras tanto, Javier seguía sus propios pasos, decidido a encontrar el tesoro antes que Ana. La competencia entre los primos comenzaba a intensificarse, y Ana se daba cuenta de que no podía confiar completamente en Javier. El primer capítulo de su aventura estaba lleno de promesas y misterios, y Ana sabía que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Con el mapa en mano y el apoyo de Carlos, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba un nuevo día lleno de posibilidades. Ana y Carlos, aún emocionados por el descubrimiento del símbolo en la iglesia, se reunieron en la pequeña cafetería del pueblo para discutir sus próximos pasos. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y el murmullo de las conversaciones de los lugareños creaba un ambiente acogedor. Sentados en una mesa junto a la ventana, Ana desplegó nuevamente el mapa sobre la mesa. La luz del sol iluminaba los detalles del papel envejecido, resaltando las marcas y símbolos que parecían contar una historia olvidada. Carlos,
Con una libreta en mano, tomaba notas meticulosas mientras estudiaba cada detalle. Creo que deberíamos seguir explorando los lugares marcados en el mapa, sugirió Ana, señalando varias ubicaciones que parecían corresponder a puntos de interés en el pueblo. Podría haber más pistas escondidas en estos lugares. Carlos asintió, ajustando sus gafas mientras examinaba el mapa. Estoy de acuerdo. Además, podríamos investigar en los archivos del ayuntamiento. Tal vez haya registros antiguos que nos den más información sobre estos símbolos. Con un plan en mente, se dirigieron al ayuntamiento, un edificio de estilo colonial con paredes de piedra y un gran portón de madera. En su interior, las estanterías estaban llenas de documentos y libros que narraban la historia del pueblo. La bibliotecaria, una mujer mayor con una sonrisa amable, los recibió con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarles, jóvenes?, preguntó, observando el mapa que Ana sostenía. Estamos investigando la historia de nuestra familia, explicó Ana, mostrando el mapa. Nos gustaría saber si hay registros antiguos que puedan ayudarnos a entender estos símbolos. La bibliotecaria examinó el mapa con interés. Ah, esto parece muy antiguo. Déjenme ver qué puedo encontrar para ustedes. Mientras la bibliotecaria buscaba en los archivos, Ana y Carlos exploraron la sala, admirando los retratos de antiguos líderes del pueblo y los documentos que narraban eventos significativos de la historia local. Finalmente, la bibliotecaria regresó con un libro polvoriento y varios documentos. Encontré algunos registros que podrían ser de utilidad, dijo, entregándoles el material. Este libro contiene información sobre las familias fundadoras del pueblo, y estos documentos mencionan algunos símbolos similares a los de su mapa. Agradecidos, Ana y Carlos se sentaron en una mesa cercana y comenzaron a revisar el material. A medida que leían, descubrieron que los símbolos en el mapa estaban relacionados con una antigua sociedad secreta que había existido en el pueblo siglos atrás. Esta sociedad, formada por las familias más influyentes, había ocultado un tesoro como símbolo de su poder y legado. Esto es fascinante, murmuró Carlos, pasando las páginas del libro con cuidado. Parece que nuestra búsqueda está conectada con algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Ana asintió, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Tenemos que seguir investigando. Si este tesoro realmente existe, podría cambiar la historia de nuestra familia y del pueblo. Con nueva información en mano, decidieron visitar el siguiente lugar marcado en el mapa, la antigua biblioteca del pueblo. Este edificio, aunque en desuso, aún conservaba su majestuosidad, con estanterías de madera que se alzaban hasta el techo y ventanas de vidrio emplomado que filtraban la luz en colores vibrantes. Al entrar, el aire estaba impregnado de un olor a papel viejo y madera. Ana y Carlos comenzaron a explorar, buscando cualquier pista que pudiera estar escondida entre los libros y documentos. Fue entonces cuando Carlos, al mover un libro en una de las estanterías, descubrió un compartimento secreto. «Ana, ven a ver esto», exclamó, señalando el compartimento oculto. Dentro, encontraron un diario antiguo, con páginas amarillentas y una caligrafía elegante. Al abrirlo, descubrieron que pertenecía a uno de los miembros fundadores de la sociedad secreta. El diario narraba la historia de la sociedad y mencionaba un lugar específico donde el tesoro había sido escondido. «Esto es increíble», dijo Ana, pasando las páginas con cuidado. Este diario podría ser la clave para encontrar el tesoro. Mientras leían, se dieron cuenta de que el lugar mencionado en el diario coincidía con una cueva en las afueras del pueblo, un lugar que había sido olvidado con el tiempo. Decidieron que su próxima parada sería esa cueva, con la esperanza de que allí encontrarían más respuestas. Sin embargo, mientras Ana y Carlos avanzaban en su búsqueda, Javier continuaba con sus propios planes. Con la ayuda de su investigador privado, había logrado obtener una copia del mapa y estaba decidido a encontrar el tesoro antes que Ana. La competencia entre los primos se intensificaba, y Ana sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. El segundo capítulo de su aventura estaba lleno de descubrimientos y nuevas pistas, y Ana sentía que cada paso la acercaba más a la verdad. Con el apoyo incondicional de Carlos y el legado de su abuelo guiándola, estaba lista para enfrentar los desafíos que el destino le tenía preparados. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras Ana y Carlos se dirigían hacia las afueras del pueblo. La cueva mencionada en el diario antiguo se encontraba en una colina cubierta de vegetación, un lugar que había sido olvidado por la mayoría de los habitantes de San Miguel. Con cada paso que daban, el aire se volvía más fresco y el sonido de sus pisadas resonaba en el silencio del entorno. Ana llevaba consigo el diario, sus páginas amarillentas cuidadosamente protegidas en su mochila. Carlos, por su parte, sostenía una linterna y una pequeña mochila con provisiones, preparado para cualquier eventualidad. La emoción y la anticipación llenaban el aire mientras se acercaban a su destino. Finalmente,
Llegaron a la entrada de la cueva, un oscuro umbral que parecía invitarlos a descubrir sus secretos. La entrada estaba parcialmente cubierta por enredaderas y arbustos, como si la naturaleza hubiera intentado ocultarla del mundo exterior. Ana y Carlos intercambiaron una mirada de determinación antes de adentrarse en la penumbra. El interior de la cueva era fresco y húmedo, con el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra. Carlos encendió la linterna, iluminando el camino a medida que avanzaban. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas misteriosas que parecían cobrar vida con cada movimiento. A medida que se adentraban más en la cueva, Ana no podía evitar pensar en las palabras de su abuelo y en el legado que había dejado atrás. ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de descubrir? ¿Y cómo cambiarían sus vidas una vez que encontraran el tesoro? Después de caminar durante varios minutos, llegaron a una cámara más amplia, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos antiguos. Ana se acercó a una de las paredes, pasando sus dedos suavemente sobre las marcas talladas en la piedra. Estos símbolos son los mismos que vimos en el mapa, observó Carlos, examinando las inscripciones con interés. Parece que estamos en el lugar correcto. Mientras exploraban la cámara, Ana notó algo inusual en el suelo, una serie de piedras dispuestas en un patrón específico. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que formaban una especie de rompecabezas, un enigma que debían resolver para avanzar. Creo que esto es una especie de prueba, dijo Ana, estudiando el patrón de piedras. Tal vez tengamos que resolverlo para encontrar el tesoro. Con paciencia y cuidado, Ana y Carlos comenzaron a mover las piedras, tratando de descifrar el enigma. A medida que trabajaban juntos, la luz de la linterna iluminaba sus rostros concentrados, reflejando la determinación que los impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de varios intentos, lograron resolver el rompecabezas. Un suave clic resonó en la cueva, y una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oculto. «Lo logramos», exclamó Carlos, su voz llena de emoción. «Estamos un paso más cerca del tesoro». Con renovada determinación, se adentraron en el pasadizo, que los llevó a una cámara aún más profunda en la cueva. Allí, en el centro de la sala, encontraron un cofre antiguo cubierto de polvo y telarañas. El corazón de Ana latía con fuerza mientras se acercaba al cofre, sus manos temblorosas al tocar la tapa. Sin embargo, al abrir el cofre, descubrieron que estaba vacío. La decepción llenó el aire, y Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía estar vacío? ¿Alguien más había llegado antes que ellos? Mientras intentaban comprender lo que había sucedido, un sonido de pasos resonó en la cueva. Ana y Carlos se volvieron rápidamente, sus corazones latiendo con fuerza. Allí, en la entrada de la cámara, estaba Javier, con una expresión de triunfo en su rostro. «Veo que han llegado hasta aquí», dijo Javier, cruzando los brazos. «Pero parece que el tesoro ya no está». Ana sintió una mezcla de frustración y desconfianza. «¿Qué estás haciendo aquí, Javier?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Lo mismo que ustedes», respondió Javier, encogiéndose de hombros. «Buscando el tesoro de nuestra familia. Pero parece que alguien más se nos adelantó». La tensión en la cámara era palpable, y Ana sabía que no podía confiar completamente en Javier. Sin embargo, también se dio cuenta de que necesitaban trabajar juntos si querían descubrir la verdad sobre el tesoro. «Tal vez deberíamos unir fuerzas», sugirió Carlos, tratando de mediar entre los primos. «Podríamos encontrar más pistas si trabajamos juntos». Ana dudó por un momento, pero finalmente asintió. Sabía que, a pesar de sus diferencias, Javier era parte de su familia, y juntos podrían tener más posibilidades de éxito. Con una alianza temporal formada, decidieron regresar al pueblo y revisar nuevamente el diario y el mapa en busca de pistas adicionales. A medida que salían de la cueva, Ana no podía evitar preguntarse qué otros secretos del pasado estaban a punto de descubrir y cómo cambiarían sus vidas para siempre. El tercer capítulo de su aventura estaba lleno de giros inesperados y desafíos, y Ana sabía que el camino hacia la verdad sería largo y complicado. Pero con el apoyo de Carlos y la inesperada alianza con Javier, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. El regreso al pueblo fue silencioso, con Ana, Carlos y Javier sumidos en sus pensamientos. La decepción de encontrar el cofre vacío aún pesaba sobre ellos, pero la posibilidad de descubrir más pistas mantenía viva la chispa de la esperanza. Mientras caminaban por el sendero que los llevaba de vuelta a San Miguel, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un profundo azul crepuscular. Al llegar al pueblo, decidieron reunirse en la casa de Ana para revisar nuevamente el diario y el mapa. La casa, con su fachada de adobe y su jardín lleno de flores, ofrecía un refugio acogedor donde podían concentrarse en su investigación.
Ana preparó una jarra de limonada fresca mientras Carlos y Javier se acomodaban en la sala, rodeados de libros y documentos. Creo que deberíamos empezar por revisar el diario otra vez, sugirió Ana, colocando la jarra sobre la mesa. Tal vez haya algo que pasamos por alto. Carlos asintió, abriendo el diario en la página donde habían encontrado la referencia a la cueva. Podría haber más pistas ocultas entre las líneas, dijo, ajustando sus gafas mientras comenzaba a leer en voz alta. A medida que Carlos leía, Ana y Javier escuchaban atentamente, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Las palabras del diario pintaban un cuadro vívido de la vida en el pueblo siglos atrás, describiendo las rivalidades y alianzas entre las familias fundadoras. Fue entonces cuando Ana notó algo peculiar en una de las entradas. «Espera, Carlos», interrumpió Ana, señalando una línea en particular. «Aquí menciona una reunión secreta en el viejo molino. Podría ser otro lugar donde buscar». Javier, que había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante, interesado. «El molino. Recuerdo que mi abuelo solía hablar de ese lugar. Decía que era donde las familias se reunían para discutir asuntos importantes». La mención del molino despertó una nueva ola de curiosidad en el grupo. Decidieron que su próxima parada sería ese lugar, con la esperanza de encontrar más pistas sobre el paradero del tesoro. Sin embargo, antes de partir, Ana sintió la necesidad de aclarar las cosas con Javier. «Javier, sé que hemos tenido nuestras diferencias», comenzó Ana, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero creo que es importante que trabajemos juntos. Este tesoro no es solo una cuestión de riqueza, es parte de nuestra historia familiar». Javier la miró, su expresión suavizándose. «Tienes razón, Ana. Tal vez he estado demasiado enfocado en el aspecto material de todo esto. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudar». Con una nueva comprensión entre ellos, el grupo se preparó para su próxima aventura. El viejo molino se encontraba en las afueras del pueblo, rodeado de campos de trigo que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La estructura, aunque desgastada por el tiempo, aún conservaba su majestuosidad, con sus aspas de madera proyectando sombras alargadas bajo la luz de la luna. Al llegar al molino, Ana sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este lugar podría contener las respuestas que buscaban, pero también era consciente de que el camino hacia la verdad no sería fácil. Con determinación, empujó la puerta de madera, que se abrió con un chirrido, revelando el interior oscuro y polvoriento. Carlos encendió su linterna, iluminando el espacio. Las paredes estaban cubiertas de telarañas, y el suelo crujía bajo sus pies mientras exploraban el lugar. Fue entonces cuando Ana notó algo inusual, un conjunto de símbolos tallados en una de las vigas de madera. «Estos símbolos son los mismos que vimos en la cueva», señaló Ana, acercándose para examinarlos más de cerca. Javier se unió a ella, observando los grabados con interés. «Parece que este lugar también está conectado con la sociedad secreta». Mientras exploraban, Carlos encontró un compartimento oculto en el suelo, similar al que habían descubierto en la cueva. Con cuidado, levantó la tapa, revelando un conjunto de documentos antiguos y un pequeño cofre de madera. «Miren esto», exclamó Carlos, emocionado. «Podría ser otra pista». Ana se arrodilló junto a él, tomando los documentos con manos temblorosas. Al abrir el cofre, encontraron una serie de cartas escritas por los miembros de la sociedad secreta, describiendo sus planes para proteger el tesoro y mantenerlo a salvo de aquellos que buscaban explotarlo. «Estas cartas son increíbles», dijo Ana, pasando las páginas con cuidado. «Nos dan una visión de lo que realmente estaba en juego». Javier, que había estado leyendo una de las cartas, levantó la vista con una expresión pensativa. «Parece que el tesoro no es solo oro y joyas. Hablan de artefactos históricos y documentos que podrían cambiar la historia de nuestra familia». La revelación de que el tesoro era más que una simple colección de riquezas materiales cambió la perspectiva del grupo. Ahora, su búsqueda no solo era una aventura emocionante, sino también una misión para preservar el legado de sus antepasados. Con nueva información en mano, decidieron regresar al pueblo y planificar sus próximos pasos. Sabían que el camino hacia el tesoro sería largo y complicado, pero estaban decididos a seguir adelante, unidos por un propósito común. El cuarto capítulo de su aventura estaba lleno de descubrimientos y alianzas inesperadas, y Ana sabía que, con el apoyo de Carlos y Javier, estaban más cerca que nunca de desentrañar el misterio de la herencia perdida. La noche había caído completamente cuando Ana, Carlos y Javier regresaron a la casa de Ana, llevando consigo los documentos y el pequeño cofre que habían encontrado en el molino. La emoción del descubrimiento aún vibraba en el aire, y sabían que debían analizar cuidadosamente cada pista para descifrar el enigma que los acercaría al tesoro.
La sala de estar de Ana se había convertido en su centro de operaciones, con mapas, libros y papeles esparcidos por todas partes. La luz cálida de una lámpara iluminaba la mesa, creando un ambiente acogedor y propicio para el trabajo que tenían por delante. Creo que deberíamos empezar por organizar todo lo que encontramos, sugirió Carlos, mientras colocaba los documentos sobre la mesa. Podría haber algo que nos dé una pista sobre el siguiente paso. Ana asintió, tomando asiento junto a él. Estas cartas mencionan varios lugares del pueblo. Tal vez haya un patrón que no hemos visto. Javier, que había estado observando en silencio, se unió a ellos, dispuesto a colaborar. Podríamos hacer un mapa con todos los lugares mencionados y ver si hay alguna conexión. Con esa idea en mente, comenzaron a trabajar meticulosamente, revisando cada documento y anotando cualquier referencia geográfica. A medida que avanzaban, Ana no podía evitar sentirse cada vez más intrigada por la historia de su familia y el legado que habían dejado atrás. Es fascinante pensar en todo lo que nuestros antepasados hicieron para proteger este tesoro, comentó Ana, mientras trazaba líneas en el mapa. Es como si estuvieran jugando un juego de ajedrez a lo largo de los siglos. Carlos sonrió, ajustando sus gafas mientras examinaba una de las cartas. Y nosotros somos las piezas que deben resolver el enigma final. Después de varias horas de trabajo, comenzaron a notar un patrón. Los lugares mencionados en las cartas formaban un círculo alrededor del pueblo, con el molino en el centro. Era como si cada ubicación fuera una pieza de un rompecabezas más grande, un enigma que debían resolver para encontrar el tesoro. Creo que estamos cerca de algo, dijo Javier, señalando el mapa. Pero aún no entiendo cómo encajan todas las piezas. Ana frunció el ceño, pensando las pistas que habían encontrado hasta ahora. Tal vez haya algo en el molino que nos perdimos. Algo que conecte todos estos lugares. Decididos a no dejar ninguna piedra sin remover, el grupo decidió regresar al molino al día siguiente, con la esperanza de encontrar la pieza final del rompecabezas. Sabían que el camino sería desafiante, pero estaban más determinados que nunca a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre San Miguel, bañando el pueblo con su luz dorada. Ana, Carlos y Javier se dirigieron al molino, armados con sus notas y una renovada sensación de propósito. Al llegar, comenzaron a explorar el lugar con más detenimiento, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Fue entonces cuando Ana notó algo inusual en una de las paredes, un conjunto de símbolos tallados que no habían visto antes. Estos símbolos son diferentes a los que vimos antes, dijo Ana, señalando las marcas en la pared. Podrían ser la clave que estamos buscando. Carlos se acercó, examinando los símbolos con interés. Parece un tipo de código. Tal vez si lo desciframos, nos llevará al siguiente paso. Con paciencia y cuidado, comenzaron a trabajar en el código, tratando de descifrar su significado. A medida que avanzaban, Ana no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que estaban cerca de algo importante, pero también era consciente de que el camino hacia la verdad no sería fácil. Finalmente, después de varios intentos, lograron descifrar el código. Las palabras que revelaron hablaban de una cámara oculta bajo el molino, un lugar donde los miembros de la sociedad secreta solían reunirse. «Lo logramos», exclamó Carlos, su voz llena de emoción. «Ahora solo tenemos que encontrar la entrada». Con renovada determinación, comenzaron a buscar la entrada a la cámara oculta. Después de varios minutos de búsqueda, Javier notó una losa suelta en el suelo, que parecía diferente a las demás. «Creo que esto es lo que estamos buscando», dijo Javier, señalando la losa. «Ayúdenme a moverla». Con esfuerzo conjunto, lograron levantar la losa, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Ana sintió un escalofrío de anticipación mientras miraba hacia el abismo, sabiendo que estaban a punto de descubrir algo extraordinario. Con cuidado, comenzaron a descender por la escalera, sus pasos resonando en el silencio de la cámara subterránea. La linterna de Carlos iluminaba el camino, revelando paredes de piedra cubiertas de inscripciones antiguas. Al llegar al fondo, encontraron una sala amplia, con un altar en el centro rodeado de velas apagadas. En el altar, había un cofre de madera, similar al que habían encontrado en la cueva, pero este parecía estar intacto. Ana se acercó al cofre, su corazón latiendo con fuerza. Con manos temblorosas, levantó la tapa, revelando una colección de artefactos históricos y documentos que contaban la verdadera historia de su familia. «Esto es increíble», susurró Ana, pasando las manos sobre los artefactos. «Es más de lo que jamás imaginé». Javier, que había estado observando en silencio, se acercó, su expresión llena de asombro. «Es un legado que debemos proteger y compartir con el mundo». Con el tesoro finalmente descubierto, Ana,
Carlos y Javier sabían que su aventura había llegado a un punto culminante. Habían desentrañado el misterio de la herencia perdida, y ahora tenían la responsabilidad de preservar su legado para las generaciones futuras. El quinto capítulo de su aventura estaba lleno de descubrimientos y revelaciones, y Ana sabía que, aunque el camino había sido largo y desafiante, había valido la pena cada paso del camino. El descubrimiento en el molino había dejado a Ana, Carlos y Javier con una mezcla de emociones, asombro, satisfacción y una renovada sensación de propósito. Sin embargo, sabían que aún quedaban piezas del rompecabezas por resolver. Los documentos encontrados en la cámara subterránea mencionaban un lugar más, un sitio que parecía ser clave para entender completamente el legado de su familia, el antiguo cementerio del pueblo. El cementerio de San Miguel era un lugar envuelto en misterio y leyendas. Situado en una colina a las afueras del pueblo, estaba rodeado de cipreses altos que susurraban con el viento. Las lápidas, algunas cubiertas de musgo y otras desgastadas por el tiempo, contaban historias de generaciones pasadas, de vidas vividas y secretos guardados. Ana, Carlos y Javier se dirigieron al cementerio al amanecer, cuando la luz del sol comenzaba a iluminar suavemente las tumbas. El aire estaba fresco y lleno del aroma de la tierra húmeda, creando una atmósfera solemne y reverente. Según los documentos, hay una tumba sin nombre que guarda más secretos sobre nuestra familia, explicó Ana mientras caminaban por el sendero de grava. Debemos encontrarla y ver qué más podemos descubrir. Carlos, con su linterna en mano, guiaba el camino, iluminando las lápidas mientras avanzaban. Este lugar siempre me ha parecido fascinante, comentó, observando las inscripciones en las piedras. Es como un libro de historia al aire libre. Javier, que había estado en silencio, finalmente habló. Recuerdo que mi abuelo solía traerme aquí cuando era niño. Decía que este lugar guardaba las respuestas a muchas preguntas. A medida que exploraban el cementerio, Ana no podía evitar sentir una conexión profunda con sus antepasados. Sabía que cada paso que daban los acercaba más a entender el legado que habían dejado atrás. Finalmente, después de varios minutos de búsqueda, encontraron la tumba sin nombre. Era una lápida sencilla, sin inscripciones, pero con un símbolo tallado que reconocieron de inmediato, el mismo que habían visto en el molino y la cueva. Este es el lugar, dijo Ana, su voz llena de anticipación. Debemos ver qué hay aquí. Con cuidado, comenzaron a excavar alrededor de la lápida, removiendo la tierra con manos temblorosas. Después de un rato, encontraron una caja de metal enterrada, cubierta de óxido y tierra. Esto debe ser lo que estamos buscando, dijo Carlos, ayudando a levantar la caja. Veamos qué hay dentro. Con esfuerzo, lograron abrir la caja, revelando un conjunto de documentos antiguos y un pequeño diario de cuero. Ana tomó el diario, sus dedos acariciando la cubierta desgastada antes de abrirlo. Las páginas del diario estaban llenas de notas y reflexiones escritas por uno de sus antepasados, un miembro de la sociedad secreta que había jugado un papel crucial en la protección del tesoro. A medida que Ana leía, las palabras cobraban vida, pintando un cuadro vívido de la época en que vivieron. Es increíble, murmuró Ana, pasando las páginas con cuidado. Este diario cuenta la historia de cómo nuestra familia se unió para proteger este legado. Javier, que había estado leyendo uno de los documentos, levantó la vista con una expresión de asombro. Aquí hay una carta que menciona un acuerdo entre las familias fundadoras del pueblo. Parece que el tesoro no solo era un símbolo de riqueza, sino también de unidad y paz. Carlos, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Esto cambia todo. No solo estamos hablando de un tesoro material, sino de un legado que representa los valores y la historia de nuestra familia. Con cada nueva revelación, Ana sentía que se acercaban más a entender el verdadero significado de su búsqueda. Sabían que el tesoro era más que una colección de objetos valiosos, era una representación tangible de la historia y los sacrificios de sus antepasados. Mientras continuaban explorando el diario y los documentos, Ana no podía evitar sentirse agradecida por el viaje que habían emprendido juntos. Sabía que, aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, cada paso los había acercado más a descubrir la verdad sobre su herencia. Con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, el grupo decidió regresar al pueblo, llevando consigo el diario y los documentos que habían encontrado. Sabían que aún quedaban preguntas por responder, pero estaban más determinados que nunca a preservar el legado de su familia y compartir su historia con el mundo. El sexto capítulo de su aventura estaba lleno de revelaciones y descubrimientos, y Ana sabía que, aunque el camino hacia la verdad había sido desafiante, había valido la pena cada momento. El descubrimiento en el cementerio había dejado a Ana, Carlos y Javier con una sensación de urgencia. Sabían que el tiempo era esencial, ya que el investigador privado contratado por Javier había demostrado ser un adversario astuto y determinado.
Con los documentos y el diario en su poder, el grupo se dio cuenta de que debían actuar rápidamente para proteger el legado de su familia y evitar que cayera en manos equivocadas. El amanecer en San Miguel trajo consigo una atmósfera de expectación y nerviosismo. Ana, Carlos y Javier se reunieron en la casa de Ana para planificar su próximo movimiento. La sala de estar, que había sido su centro de operaciones, estaba llena de mapas, notas y artefactos que habían recopilado a lo largo de su aventura. Tenemos que asegurarnos de que estos documentos estén a salvo, dijo Ana, mirando a sus compañeros con determinación. No podemos permitir que el investigador los encuentre antes que nosotros. Carlos, que había estado revisando el diario, asintió. Creo que la clave está en el acuerdo mencionado en la carta. Si podemos encontrar el lugar donde se firmó, podríamos descubrir más sobre el tesoro. Javier, que había estado en silencio, finalmente habló. Conozco a alguien en el pueblo que podría ayudarnos. Un historiador local que ha estudiado la historia de San Miguel durante años. Podría tener información valiosa. Con un plan en mente, el grupo decidió visitar al historiador, esperando que pudiera arrojar luz sobre el acuerdo mencionado en los documentos. Sabían que cada minuto contaba, y estaban decididos a no dejar ninguna piedra sin remover. El historiador, un hombre mayor con una barba blanca y una mirada sabia, los recibió en su pequeña casa llena de libros y artefactos antiguos. Al escuchar su historia, se mostró intrigado y dispuesto a ayudar. El acuerdo entre las familias fundadoras es una parte importante de la historia de nuestro pueblo, explicó el historiador mientras revisaba los documentos. Según mis investigaciones, el acuerdo se firmó en una antigua hacienda en las afueras del pueblo, un lugar que ha estado deshabitado durante décadas. Ana, Carlos y Javier intercambiaron miradas de emoción. Sabían que habían encontrado una pista crucial, y estaban decididos a seguirla hasta el final. Con la información del historiador, el grupo se dirigió a la antigua hacienda, un lugar envuelto en leyendas y misterio. La hacienda, con sus muros de adobe y su techo de tejas rojas, se alzaba majestuosa en medio de un paisaje de campos verdes y colinas ondulantes. Al llegar, comenzaron a explorar el lugar con cautela, buscando cualquier indicio del acuerdo mencionado en los documentos. La hacienda, aunque en ruinas, conservaba una belleza nostálgica, con sus arcos de piedra y sus jardines cubiertos de maleza. Debe haber algo aquí que nos ayude a entender más sobre el acuerdo, dijo Ana mientras recorrían los pasillos polvorientos. Tal vez un documento o una inscripción. Carlos, que había estado observando las paredes, notó algo inusual en una de las habitaciones. Miren esto, dijo, señalando un mural descolorido que representaba una escena de reunión entre varias personas. Podría ser una representación del acuerdo. Javier, que había estado explorando otra parte de la hacienda, regresó con un hallazgo sorprendente. Encontré una caja fuerte oculta detrás de una estantería. Podría contener más documentos. Con esfuerzo, lograron abrir la caja fuerte, revelando un conjunto de papeles amarillentos y un mapa antiguo que parecía ser una versión más detallada del que ya tenían. «Esto es increíble», exclamó Ana, examinando los documentos. Parece que el acuerdo incluía un pacto de protección entre las familias, asegurando que el tesoro nunca cayera en manos equivocadas. Carlos, que había estado estudiando el mapa, señaló una ubicación marcada con un símbolo familiar. Creo que este es el lugar donde se encuentra el tesoro. Debemos ir allí antes de que el investigador lo descubra. Con renovada determinación, el grupo se preparó para su última misión. Sabían que el camino sería desafiante, pero estaban más decididos que nunca a proteger el legado de su familia. Mientras se dirigían al lugar marcado en el mapa, Ana no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que estaban a punto de descubrir algo extraordinario, y estaba decidida a hacerlo con sus propios términos. El viaje los llevó a través de paisajes impresionantes, desde campos de flores silvestres hasta bosques densos y misteriosos. A medida que avanzaban, Ana no podía evitar sentirse agradecida por el apoyo de Carlos y Javier, quienes habían estado a su lado en cada paso del camino. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde encontraron una entrada oculta que conducía a una cueva subterránea. Sabían que habían llegado al lugar correcto, y estaban decididos a descubrir el tesoro que había sido protegido durante generaciones. Con cuidado, comenzaron a explorar la cueva, iluminando el camino con linternas mientras avanzaban. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de inscripciones antiguas, contando la historia de las familias fundadoras y su pacto de protección. Al llegar al final de la cueva, encontraron un cofre de madera, similar a los que habían visto antes, pero este parecía estar intacto. Con manos temblorosas, Ana levantó la tapa, revelando una colección de artefactos históricos y documentos que contaban la verdadera historia de su familia. «Esto es más de lo que jamás imaginé», susurró Ana, pasando las manos sobre los artefactos. «Es un legado que debemos proteger y compartir con el mundo».
Javier, que había estado observando en silencio, se acercó, su expresión llena de asombro. Es un recordatorio de quiénes somos y de dónde venimos. Con el tesoro finalmente descubierto, Ana, Carlos y Javier sabían que su aventura había llegado a un punto culminante. Habían desentrañado el misterio de la herencia perdida, y ahora tenían la responsabilidad de preservar su legado para las generaciones futuras. El 7º capítulo de su aventura estaba lleno de descubrimientos y revelaciones, y Ana sabía que, aunque el camino había sido largo y desafiante, había valido la pena cada paso del camino. Con el tesoro finalmente descubierto, Ana, Carlos y Javier se encontraban en la cueva subterránea, rodeados por los artefactos históricos y documentos que habían desenterrado. La emoción del hallazgo aún resonaba en el aire, y sabían que su aventura había alcanzado un punto culminante. Sin embargo, también eran conscientes de que su misión no había terminado. Ahora tenían la responsabilidad de proteger y compartir este legado con el mundo. La cueva, iluminada por las linternas que sostenían, parecía cobrar vida con las historias de sus antepasados. Las inscripciones en las paredes contaban relatos de valentía, sacrificio y unidad, recordándoles la importancia de preservar su historia familiar. Es increíble pensar en todo lo que hemos descubierto, dijo Ana, su voz llena de asombro mientras observaba los artefactos. Este tesoro es mucho más que objetos valiosos, es un testimonio de nuestra historia y de los sacrificios que hicieron nuestros antepasados. Carlos, que había estado examinando uno de los documentos, asintió. Cada pieza aquí tiene un significado, una historia que contar. Debemos asegurarnos de que estas historias no se pierdan. Javier, que había estado en silencio, finalmente habló. Siempre pensé en el tesoro como una solución a mis problemas financieros, pero ahora veo que es mucho más que eso. Es un legado que debemos proteger. Con renovada determinación, el grupo comenzó a catalogar los artefactos y documentos, asegurándose de que cada pieza estuviera adecuadamente documentada. Sabían que era crucial preservar la integridad del hallazgo y compartirlo con el mundo de manera responsable. Mientras trabajaban, Ana no podía evitar reflexionar sobre el viaje que habían emprendido juntos. Recordó los desafíos que habían enfrentado, desde las pistas enigmáticas hasta las tensiones familiares, y se sintió agradecida por el apoyo de Carlos y Javier. Sabía que, sin su ayuda, nunca habrían llegado tan lejos. Con el tesoro asegurado, el grupo decidió regresar al pueblo para compartir su descubrimiento con el historiador local y las autoridades. Sabían que era importante involucrar a la comunidad en la preservación del legado, asegurándose de que todos pudieran aprender y beneficiarse de su historia. El regreso al pueblo fue un viaje lleno de reflexión y emoción. A medida que caminaban por los senderos familiares, Ana no podía evitar sentir una profunda conexión con sus raíces y una renovada apreciación por su herencia. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con curiosidad y entusiasmo. La noticia de su descubrimiento se había extendido rápidamente, y la comunidad estaba ansiosa por conocer más sobre el tesoro y su significado. El historiador local, que había sido una parte integral de su búsqueda, los recibió con una sonrisa cálida. «Estoy impresionado por lo que han logrado», dijo, examinando los artefactos y documentos que habían traído. «Este es un hallazgo que enriquecerá nuestra comprensión de la historia de San Miguel». Con la ayuda del historiador, el grupo organizó una exhibición en el museo local, asegurándose de que el tesoro estuviera accesible para todos. La exhibición no solo mostraba los artefactos y documentos, sino que también contaba la historia de su búsqueda, destacando la importancia de la unidad y la colaboración. La inauguración de la exhibición fue un evento memorable, con miembros de la comunidad, historiadores y periodistas reunidos para celebrar el descubrimiento. Ana, Carlos y Javier fueron reconocidos por su dedicación y esfuerzo, y se sintieron orgullosos de haber contribuido al enriquecimiento de su comunidad. Durante la ceremonia, Ana tomó la palabra para compartir sus reflexiones. «Este tesoro es un recordatorio de quiénes somos y de dónde venimos», dijo, su voz llena de emoción. «Es un legado que debemos proteger y compartir, asegurándonos de que las generaciones futuras puedan aprender de nuestra historia». Carlos, que había estado a su lado durante todo el viaje, también compartió sus pensamientos. «Esta aventura nos ha enseñado la importancia de la historia y el valor de nuestras raíces. Espero que este hallazgo inspire a otros a explorar y preservar su propio legado». Javier, que había experimentado un cambio significativo a lo largo de la aventura, habló con sinceridad. «Al principio, pensé que el tesoro era solo una solución a mis problemas, pero ahora veo que es mucho más. Es una parte de nuestra identidad, algo que debemos valorar y proteger». Con el tesoro finalmente revelado y compartido, Ana, Carlos y Javier sabían que su aventura había llegado a una conclusión satisfactoria. Habían desentrañado el misterio de la herencia perdida, y ahora tenían la responsabilidad de preservar su legado para las generaciones futuras.
El octavo capítulo de su aventura estaba lleno de reflexión, celebración y un renovado sentido de propósito. Ana sabía que, aunque el camino había sido largo y desafiante, había valido la pena cada paso del camino. Con el legado de su familia asegurado, Ana, Carlos y Javier se sintieron más conectados que nunca con su historia y su comunidad. Sabían que, aunque su aventura había llegado a su fin, las lecciones que habían aprendido y las conexiones que habían forjado perdurarían para siempre.